Existe una ciencia que se encarga de estudiar las causas de los crímenes que se han cometido y de proponer soluciones para prevenir los que todavía no se cometieron. La palabra de la criminología se difunde de tres maneras muy diferentes. La académica es a través de las ciencias sociales, que a lo largo de la historia nos fueron diciendo distintas versiones condicionantes. La mediática, a través de lo que nos dicen los medios de comunicación masivos acerca de los crímenes. Y la de los muertos, que habla a través de los cadáveres, que muchas veces pueden decirnos bastante más de lo que sospechamos. ¿Quién nos enseña lo que sabemos sobre los homicidios que se cometen, sobre por qué se cometen, sobre quién los cometen? ¿Quién nos propone las mejores medidas para solucionar la cuestión? Si bien existe una disciplina que intenta comprender las causas o las razones, hablar de causa a veces es medio difícil, que llevan a un ser humano a cometer un crimen, a lo largo de la historia ha habido diferentes personas que dedicaron su vida a este estudio, a buscar tratamientos adecuados para intentar prevenir los crímenes. Pero a lo largo de la historia también ha habido otra voz especializada en criminología, la voz de los medios. Según las estadísticas vitales del Ministerio de Salud del año 2011, murieron en la Argentina 319.059 personas, de las cuales 19.818 murieron por causas externas, es decir, por causas diferentes a enfermedades. Dentro de las causas externas, la principal fueron los accidentes de tránsito de vehículo automotor, con un número de 5.009 muertes, mientras que las muertes por agresión registradas en el mismo año fueron 1.808. En el año 2011, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó un informe sobre homicidios dolosos en 3 territorios de alta estigmatización mediática, como la Ciudad de Buenos Aires, el Partido Judicial de San Martín y el Partido Judicial de La Plata. Las cifras muestran que para la primera solo el 15% de los homicidios fueron en ocasión de robo y para los dos últimos un 22% y un 10% respectivamente. ¿Por qué entonces nos seguimos sintiendo más inseguros a la vuelta de la esquina? El 26 de noviembre pasado, Nora Dalmazo fue asesinada. Su cuerpo apareció desnudo sobre la cama de su hija. Se habló de sexo fuerte primero y de violación después. No se lo cree nadie. Pero también se sospechó de un asesinato por encargo. Es vergonzosa la justicia en Río Cuarto. ¿Qué es esto que acabamos de ver? ¿Es un hecho de inseguridad? Si, supongamos por hipótesis, si lo hubieran matado el marido, ¿lo considerarían inseguridad? Si hubiese sido una muerte en un barrio humilde, ¿reuniría la misma cantidad de medios audiovisuales, prensa, etcétera?
una gran cantidad de personas de riocuartenses, familias enteras, de diferentes clases sociales, ya están reunidas aquí en la esquina de Plaza Roca para iniciar esta marcha que seguramente culminará en tribunales. En la boca del rumor y empezó a estar en la sospecha, ser el hombre señalado por la gente de Río Cuarto. Terminó imputado. Bueno, Gastón, ¿qué sentiste cuando empezaste a ver por televisión que la señora Nora Dalmaso, para la cual le había pintado la casa, había sido asesinada? Inventaron una hipótesis diferente. Y no, yo, como no sospechaban los trabajadores en ese momento, yo pensé en todo el mundo, el marido, hipótesis, claro, que un ajuste de cuenta, todo eso. Me sorprendió también, ¿no? ¿Pero nunca pensaste que te podían enganchar en algún problema de esos? Me sorprendió, me quería morir cuando vi que estaba mi nombre. Tiene que quedar libre, Gastón. Y más vale, ¿no? ¿Es inocente? Más vale, son los caraduras esto. Esto es injusto. Tiene que pagar uno de los poderosos. ¿Gastón es inocente? Seguro que es inocente. Si esto no se aclara, que el chico queda preso, no tenemos justicia. No vamos a creer en la justicia, yo personalmente. Mire, yo digo que está muy mal eso. El chico no tiene la culpa. Es la injusticia más grande es esto. Para Río Cuarto está muy dolorido con esto. Porque es una vergüenza. Y la reacción de la gente, la reacción en defensa tuya, ¿qué impresión te causó? Y mucha alegría porque la policía ahí nomás me agarró, me llevó a la cárcel y yo me enteré cuando salió la gente, estaba en la cárcel y empezaron a golpear las rejas así para que salieran. Entonces eso me fortaleció, ¿no? ¿Y los otros presos qué decían? No, gritaban los presos para que me liberaran. Mira vos, ¿Te sentiste reconfortado con la actitud de la gente, del pueblo? Sí, por eso siempre le digo a la gente que no tengo con qué pagarle, ¿no? Porque me sacaron y... ¿Esa gente te conocía? No. Alguna había trabajado en el Gol, pero ya me conocían que hacía esos trabajos de pintura, pero mucha gente de los pueblos, de todos lados, no los conocí. ¿Cómo te sentiste en el primer momento? ¿Te sentiste desamparado? Y sí, porque la policía ahí agarraba a cualquiera, como me llevaron hasta mi casa, a la esquina, y me dijo el comisario que cualquiera de nosotros le venía bien para tapar la causa. Ajá. ¿Te ofrecieron alguna cosa para que te declares culpable? Me dijeron si culpaba a mi amigo, el que estaba pintando conmigo, yo podía quedar libre. Lo culparan a él porque como tenía deficiencia, entonces lo querían culpar a él para que yo siguiera trabajando. ¿Qué papel tuvo el periodismo en esto? ¿Qué responsabilidad tuvo en que pasara esto? Primero empezó con los más ricos, de la familia, todo eso, y después ya al último, cuando ya no tenían más nada, empezaron a investigar a los trabajadores. Y ahí está donde nosotros siempre lavamos más bajo, o la gente humilde siempre tiene que pagar las consecuencias, claro, ¿no? Lo que yo le decía al periodismo, que era el fiscal como los policías que habían recibido dádivas, que eran corruptos, me da la razón a mí ahora, ¿no? Cada víctima se muere tantas veces como necesiten los canales de noticias para llenar su tiempo. Pueden ser 5, 10 o 100 según el rating que midan. Esto genera la sensación de que no muere una víctima, sino que víctimas podemos ser todos. Si bien la gran mayoría de los homicidios que tienen lugar no son en ocasión de robo, es decir, que los homicidios en ocasión de robo no son insignificantes, pero es la minoría del total de homicidios que se cometen. Sin embargo, los medios masivos permanentemente publicitan estos homicidios, salvo que surja algún otro homicidio que tenga algún componente morboso.
pero de lo contrario lo que se publicita es el homicidio en ocasión de robo. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué, siendo que no es el mayor número, lo que permanentemente se está insistiendo es sobre eso? Bueno, para comprender esto tenemos que entender un poco cómo es la mecánica, cómo funciona la criminología mediática, ¿no? La criminología mediática crea la realidad de un grupo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos que configuran un ellos separado del resto de la sociedad por ser un conjunto de diferentes y de malos. El mensaje es que el adolescente de un barrio humilde que anda con gorrita, ropa deportiva, mañana va a hacer lo mismo que el que mató a una anciana a la salida de un banco. No importa si aún no hizo nada, mañana puede hacerlo. Y por ende hay que separarlos de la sociedad a los dos. Y si es posible, eliminarlos. Ellos son los que molestan, ellos son los que impiden dormir con puerta, con las ventanas abiertas, los que, nos perturban las vacaciones, amenazan a los niños, ensucian en todos lados. Y por eso tienen que ser separados de la sociedad, para que nos dejen vivir tranquilos, en paz, sin miedo, para resolver todos nuestros problemas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién los determina? ¿Son siempre los mismos? ¿Y quiénes somos nosotros? En la vida social existen muchos factores de riesgo y por ende tenemos muchos miedos. Podemos tener muchos miedos, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a perder lo que tenemos, miedo a la desestructuración de la vida afectiva, de la vida emocional, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo al dolor. En fin, son muchos los miedos y muchos más. Resulta sencillo canalizar todo esto a través de un solo miedo, el miedo a la inseguridad, ¿no? En la Alemania nazi, los chivos expiatorios eran los judíos, los no arios, es decir, algunos gitanos, los homosexuales. En fin, todos aquellos que se consideraba que no pertenecían a la comunidad del pueblo. En los años 70, el chivo expiatorio eran los barbudos pelilargos veinteañeros con un cigarro de marihuana que se los estigmatizaba como subversivos. En Turquía eran los armenios que serían traidores al Imperio Otomano por estar vinculados al Imperio zarista en aquel momento. Y bueno, cada periodo puede inventar siempre un chivo expiatorio diferente. Fabricar el chivo expiatorio es fácil, se parte del estereotipo y luego se sataniza el estereotipo y ese es el enemigo. Es la fabricación del enemigo, es la fabricación de un ellos distinto, agresivo. Es Carl Schmitt que lo teorizaba. El enemigo es aquel con el cual no hay posibilidad de arreglo, lo único que queda es la posibilidad de aniquilarlo. ¿Por qué los medios nos cuentan este relato? ¿De qué les sirve? ¿Para qué les sirve a ellos canalizar todos nuestros miedos en un solo sector de la sociedad? Y no estaba armado, además. ¿Acaso esto tienen intereses políticos, ideológicos, es por el rating? Amerita la excarcelación porque, en principio... Los medios venden este relato, este discurso, porque es el que la gente quiere comprar, o ellos son los que lo generan para que la gente los incorpore. Probablemente la respuesta dependa de varias cosas, pero la única certeza que existe, lo único importante es que aniquilando al enemigo
se terminan todos nuestros males. Eso es lo único que se sabe en ese momento. Es decir, se obsesiona, la paranoia va en ese sentido y se sabe que si esa es la fuente de todos nuestros males, el aniquilamiento de esa fuente nos hace felices a todos, nos devuelve la felicidad. Para armar el ellos, los medios eligen qué delito mostrar y qué delito no mostrar. Si no fue cometido por un estereotipado de estos, se minimizan. Y entre los que cometieron estos, los que pertenecen al ellos, se seleccionan aquellos que están más cargados de perversidad, de violencia gratuita, de morbosidad. El mensaje se repite todo el día, generando la indignación, la bronca del espectador y el deseo de venganza, claro. Todos los que integran estos ellos son mostrados como asesinos, por más que la gran mayoría no haya matado a nadie, ni nunca vaya a matar a nadie. Su culpabilidad se vuelve una verdad por sedimentación del conocimiento, la que se reproduce de boca en boca, en la calle. Para la criminología mediática, que ellos son todos los asesinos es tan evidente como hace 600 años lo era la existencia de las brujas. Y como aquellos, todo lo que se les haga a los jóvenes de los barrios humildes es poco. Y según la criminología mediática no se les hace casi nada, casi ningún daño. Todo es generosidad, todo es buen trato, inútil gasto para el Estado, que se paga con nuestros impuestos. Este aniquilamiento implícito que demanda la criminología mediática se lleva a la práctica, sí, se lleva a la práctica en forma de fusilamientos policiales, ejecuciones sin proceso, que aparecen en las noticias acompañados por supuestos datos del estereotipo, por lo general frondoso prontuario, cuantiosos antecedentes, drogados, o directamente, en buen número de casos, los disfrazan como enfrentamientos. De algún modo, los medios en determinadas circunstancias se convierten en una especie de fábrica de culpables. O sea, a través de diferentes tipos de manipulación, se tiende a, en primer lugar, desde un punto de vista general, a amplificar la problemática fundamentalmente de la violencia urbana que otras personas denominan inseguridad o que los medios convierten en inseguridad. Si un canal de televisión, por ejemplo, en el lapso de una hora, repite una y otra vez la cobertura o la noticia sobre un hecho luctuoso como puede serlo el asesinato en ocasión de robo de un remisero en la localidad de Gregorio Laferrer, si se pasa todo el tiempo en el lapso de una hora, la señora de Barrio Norte va a empezar a sentir que la vereda de su edificio está tapizada de cadáveres. Las víctimas preferenciales de esa estrategia editorial, de esa estrategia noticiosa, suelen ser los sectores más vulnerables de la sociedad, los trapitos, los cartoneros, incluso, digamos, los pibes chorros. Hay un robo y ahora que llegamos nosotros con las cámaras sacaron unos tachos como que están sacando. Y por ahí los chicos aprovechando justamente que no hay policía. Que está todo confuso, ¿no? Todo bien, los chicos son pues nos habían avisado los vecinos, están... No, vivo a 3 cuadras, normalmente esto no sucede, hace 10 años yo estoy acá, nunca pasó esto. ¿Y estos chicos que estaban acá le estaban ayudando o no? Me pregunto qué pasaría si en otros ámbitos se procediese con un criterio más o menos parecido, ¿no? La medicina, por ejemplo. Imaginemos que en una mesa de café a alguien se le ocurra sostener que todas las enfermedades tienen una causa común, en la sangre, la bilis, la teoría de los humores, como se sostuvo durante unos cuantos siglos, ¿no? Supongamos que eso se hiciese hoy.
Esto que se llamaba la doctrina humoral venía de los griegos y los romanos, bueno, hace más de 2000 años. En la Edad Media los barberos de bata corta ya curaban a los enfermos mediante flebotomías. Y en solo un año los franceses importaron 41 millones de sanguijuelas para meterlas en el abdomen y en el cuero cabelludo de cualquier miembro del ejército napoleónico que necesitara una cura. Créanlo o no, es así. Recién con el avance de la ciencia positiva en el siglo XIX, quedó perimida, desapareció esta creencia. Lo grave sería que la cura de la sanguijuela fuese divulgada como verdad única por los medios de comunicación, que se desprestigie, se ningunee a quien diga algo diferente, que los investigadores médicos y biólogos se queden aislados en sus discursos, en sus institutos, en sus laboratorios. El común de la ciudadanía debe saber que hay un mundo académico que habla de esto, de la cuestión criminal, que si bien es cierto, no tiene el monopolio de la verdad, pero ha pensado y ha discutido unas cuantas cosas. Es cierto que se equivocó muchas veces y se equivocó muy feo a veces, pero que también aprendió de sus errores. El avance de esta ciencia, de este saber, ha demostrado el peligro de confundir los saberes del café de los académicos en el diseño de políticas preventivas. La criminología mediática es a la criminología, más o menos como los curanderos a la medicina. O quizá peor, porque estos de vez en cuando aciertan, pueden ser herederos de un saber ancestral. No, los otros no. La criminología mediática no acierta nunca porque lo único que procura es venganza, no otra cosa. Y sí, tampoco la criminología académica es la dueña absoluta de la verdad, ¿no? Por supuesto. Bueno, los médicos también se equivocaron mucho a lo largo de su historia, ¿no? De las épocas que aplicaban ungüentos sobre las armas lesivas para curar la herida, o sanguijuelas. En la época del ejército de Napoleón gastaban sanguijuelas para sangrías. Más recientemente les agujereaban la cabeza a los enfermos mentales para destruir la neurona del frontal. Sí, hubo muchos errores de la medicina, sin lugar a dudas, pero no por eso, cuando se nos inflama el apéndice, nos vamos a ver a un curandero, ¿no?